es. Cuando estén ahí, avísenme. Bueno, el tema es el siguiente. Yo que tengo que diseñar, porque mucha gente grande en el listado de cheques lo lleva en papel. Lo que yo tengo que lograr es que la persona cargue los cheques con sus respectivos datos y que la hoja de cálculo, a medida que pasan los días, vaya interactuando sola, o sea, que me pongan los colores, depende, che, vence hoy, venció, se pagó, no se pagó, y yo puedo sacar a lo mejor cuánta plata pagué de cheques, cuánto me falta por entrar de cheques, o quiero ver todos los cheques que entran en enero. Entonces, toda esa cuestión se logra si tenemos una planilla relativamente automatizada. Abajo vamos a poner como nombre de hoja cheques, que yo puedo hacer lo mismo con cheques, puedo hacer con otras cosas, manejar las tarjetas de crédito. Como título vamos a poner control de cheques. El tema es el siguiente. La hoja de cálculo yo puedo hacer para hacer cálculo y también puedo hacer para buscar datos. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo manejar dos o tres bancos. Yo lo que la idea, cuando vimos validaciones, eh, puedo usar una validación que se llama datos. Entonces yo puedo buscar datos que están en otra hoja. La semana pasada, el martes, vimos es cómo llevar valores de una hoja a otra para que si cambia un valor, cambie automáticamente la otra. Lo que puedo hacer ahora es puedo usar un tipo de validación para que busque información en otra tabla. Yo acá abajo tengo ya una tabla que se llama cheques. Voy a agregar una hoja más, con el símbolo más, que se llame datos. Y ustedes me dicen, ¿para qué voy a usar esa hoja? Justamente para poner los datos de cosas que yo uso frecuentemente. Por ejemplo, si yo tengo 5 o 6 chequeras de 5 o 6 bancos, yo cuando haga el listadito acá no quiero andar escribiendo el nombre de los bancos cada vez que cargo un cheque. Entonces lo que yo voy a hacer en la hoja de datos, y ya van a ver por qué, lo único que voy a poner el listado de bancos que yo trabajo. Yo voy a poner Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Santander, Banco Galicia, Banco, ¿qué hay otro banco francés? Bien, en esos bancos, Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Santander, creo que se quiere decir, Galicia, y también lo que voy a hacer acá al lado, voy a cargar apellidos y nombres de personas o empresas que yo le doy los cheques. ¿Para qué? Para no andar escribiéndolo. Ahí agreguen apellidos y nombres de lo que ustedes quieran. Ahí ya van a ver por qué hacemos esto. Luego,
cuando yo ya tengo cargado esos datos, que se pueden modificar, porque yo después puedo agregar más bancos o eliminar bancos, lo que van a hacer es, van a marcar la columna A. ¿Qué van a marcar la columna A? Va a venir a datos, ordenar la A a la Z. Es para que me lo ordene alfabéticamente. Vengo, datos, ordenar rango de la A a la Z. ¿Para qué? Para que me lo ordene alfabéticamente, para buscar mucho más rápido cuando tenemos que cargar una planilla. Así puedo agregar datos de lo que yo necesite. A medida que lo necesitemos, lo vamos a hacer. Entonces acá, en la columna de cheques, vamos a poner fecha de emisión, número de cheque, banco, recepcionista, o sea, la persona a quien se lo mande o a quien le manda. Fecha de vencimiento, monto. Y le voy a poner si fue pagado o no. Fecha de emisión, número de cheque, banco, recepcionista, o sea, la persona a quien se lo di. Fecha de vencimiento, monto y pago. Ejemplo. Hasta ahí estamos. Dígame, pues yo por ahí me voy muy rápido. Ejemplo, emisión, la fecha no, tengo que cargarlo, porque a medida que largo un cheque tengo que escribirlo. El número de cheque lo tengo que cargar manual, porque obviamente depende del banco y toda esa cuestión, no me sirve. Banco, yo ya tengo listado de los bancos cargados en otro lado. De tal manera, yo no quiero andar escribiendo los números de banco constantemente. Entonces, cuando yo acá quiero que aparezca una lista desplegable con los bancos que yo ya tengo cargados, voy a usar una validación. Todo el banco como los recepcionistas yo ya lo tengo cargado. Entonces, ¿qué voy a hacer en banco? Me voy a posicionar acá, voy a ir donde dice datos y busco donde dice validación de datos. Vayan allá. Datos, validación de datos. Cuando entran acá, lo que yo tengo que hacer es agregar una regla. ¿Qué regla? Agregar que cuando yo me posicione acá, la máquina me muestre el listado de bancos, ya están cargados. Voy a donde dice agregar regla. Voy a buscar, en vez de escribir todos los listados de bancos acá, no lo recomiendo, voy a venir acá y dice menú desplegable de un rango. Entonces la máquina me dice, ok, me dijiste, con esto le estoy diciendo a la máquina que datos yo ya los tengo cargados en algún lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá abajo y con la ventanita le tengo que indicar dónde están los datos. Voy a la ventanita y automáticamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la ventana abierta así, le voy a dar un clic a la palabra datos y le voy a dar un clic a la letra A. ¿Por qué a la letra A? Porque si yo agrego algún banco, después me va a salir solo. No tengo que andar borrando, sacando, quitando. Yo le dije, todo lo que esté en la columna A, ponémelo en la lista. Acepto, listo. ¿Bien? Luego vengan a cheques y fíjense que aquí aparecieron todos los datos que ustedes tenían cargados. Estos datos van a variar de acuerdo a lo que yo tenga cargado acá. ¿Qué voy a hacer? Con la cruz finita voy a arrastrar un pedacito, porque ¿le salieron los bancos? ¿Sí?
A quien no les ayudo, dígame porque tenemos que seguir avanzando. Vos tenés que ponerte acá, datos, validación de datos. Vamos a hacerlo de nuevo, para que no queden dudas. Obviamente yo tengo que tener una hoja que se llama datos, de donde voy a sacar esa información. Si no, no me va a servir. Me pongo acá, datos, validación de datos. Agrego una regla, porque obviamente es una regla, y acá menú desplegable, yo le voy a decir, menú desplegable de un rango. Significa que yo la información la tengo en otro lado. Cuando voy acá, automáticamente voy a la ventana. Ah, ok, para que lo haga entonces. Marco, acepto, listo. Datos, ahí tiene que... Vengo a cheques. Fíjate que te salió una. Agarrar la cruz finita, arrastrar para abajo. Listo. Después lo que vas a tener que hacer por cada una es obviamente elegir el banco que corresponda. Y ustedes van a evaluar de achicar o no. ¿Para qué es esto? Para ver un segundo tema, que lo vamos a ver el viernes. Entonces es fundamental que la planilla la tengamos. Después le voy a pedir que carguen algunos más. Los recepcionistas, o sea, las personas que yo le mando el cheque, también lo tengo cargado. Y usted me puede decir, sí, pero a lo mejor puedo seguir cargando personas porque salen personas nuevas. No importa, las agrego acá abajo. Si yo agrego, cuando yo lo agrego acá, se van a ir agregando en el listado, no hay ningún tipo de problema. Cuando yo agrego persona, o por ejemplo lo que voy a hacer es elimino una persona, el paso siguiente es el siguiente. Venimos, datos, ordenar rango de la A a la Z. O sea, siempre cuando agrego personas o borro personas le digo que me lo reordene. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera. Datos, validación de datos, agrego otra regla, voy a la misma opción que es desplegable de un rango, a la ventana y voy acá. Datos, y todo obviamente la que está al lado. Acepto, listo. ¿Y después qué hago? Arrastro. Y acá van a aparecer las personas, o yo puedo ir escribiendo y me va haciendo un filtrado. Llévenlo más o menos hasta la columna 13. Bueno, fecha de vencimiento, monto, obviamente son datos que vamos a tener que cargar, así que no lo vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer acá en pago, yo quiero ver si se pagó o no se pagó, a medida que pasan los días, si ese cheque se pagó. Lo que yo voy a hacer con ese cheque, si se pagó, le voy a poner un check, y si no se pagó, lo dejo así en blanco. ¿Para qué? Para después hacer unas fórmulas que me saquen cálculos cuántos se pagaron o no. ¿Cómo hago eso? Con una validación. Voy a donde dice pago, voy a datos, validación de datos y agrego una nueva. Pero lo único que yo voy a hacer acá, en todo el listado, busco la opción de casilla de verificación. Busquen la opción casilla de verificación.
la cual yo le voy a decir con esta opción que si está marcada, significa que el cheque fue pagado. Y si no está marcada, no fue pagado. Le doy un significado al cheque. Si le doy un clic, significa que está pagado. Si no lo dejo marcado, significa que no está pagado. Listo. Y fíjense que salió esto. ¿Qué hago? Con la cruz finita, corro para abajo. Bueno, lo que van a hacer al costadito, van a hacer esto. Al costadito más o menos, porque vamos a ver dos fórmulas nuevas. Monto pagado, o sea, cuánto en plata pagaron. Monto impago, cantidad de cheques pagados, sí. Y cantidad de cheques no pagados. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos una planillita muy básica en la cual yo voy a escribir la fecha, el cheque, de qué banco es, a quién se lo di, la fecha de vencimiento, el monto y si fue pagado o no fue pagado. La semana pasada, el martes, vimos una fórmula que me sumaba columnas completas y después lo que hacía restaba dos celdas y se acabó el tema. Yo lo que tengo que hacer acá es, yo no quiero sumar columnas, yo quiero sumar solo los cheques, porque acá dice montos pagados. Yo quiero sumar solo los cheques que fueron pagados. Fíjense, es una suma, pero hay una condición. Le digo a la máquina, sumame, pero los que estén pagados, los que están impagos, no me los sumes, porque si no, no me sirve. Entonces, la fórmula de sumar es sumame si cumple una condición. ¿Dónde tengo en la planilla la condición si está pagado o no está pagado? Acá. ¿Bien? Acuérdense que yo le dije a la máquina, si tiene el clic, significa no pagado. Si tiene el check, significa que fue pagado. Si no tiene el check, significa que no fue pagado. Entonces, yo tengo que puntualizarme en lo siguiente. La columna que yo tengo que sumar es esta, dependiendo si esta dice pagado o no pagado. Entonces, la fórmula
se llama sumar punto sí. Dice, yo pongo sumar punto sí, me dice suma condicional dentro de un rango, o sea, que va a sumar siempre y cuando cumpla una condición. Sumar punto sí, el mar de lo que hicimos, poníamos igual suma, entre paréntesis, la columna y salía andando. Pero ahora tengo que decirle para. Sumame, sí, fue pagado. Entonces yo tengo que decir a la máquina, búscame en esta columna todos los que digan pagado. ¿Bien? Y cuando encuentres un pagado, al lado, dice monto, sumame ese monto. Cuidado, porque son fórmulas más complejas. En esta fórmula tengo tres partes. Tengo tres partes de la fórmula. Cada parte va a ir dividido con la punto y coma. Acá tengo que decirle, ¿dónde tengo pagado o no pagado? Quiero que vean ahí adelante primero, ¿no? Te digo, sumar sí. ¿Dónde tengo pagado? Acá. Tengo que buscar esta palabra, pero ustedes me dicen, pero no está escrita esta palabra. Recién cuando le dije las validaciones, le dije, check significa pagado y el no check significa no pagado. Entonces, acá atrás del check yo tengo la palabra pagado. Entonces yo le digo a la máquina, en esta columna, buscame los pagados. Cuando me encuentres un pagado, sumame esta columna. Vamos de nuevo. Sumar sí, no es el sumar común. Sumame sí. Todos los cheques que encuentres pagados, sumame el monto. Fíjense una cosa, yo acá voy a poner 1000, 2000, bueno, 5000. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me da? Acá me va a dar 0. ¿Qué me va a dar 0? ¿Qué me da 0 si yo cargué valores? Exacto, porque no tengo ninguno pagado. A medida que yo vaya pagando, fíjense, le doy un check. ¿Me sumó? Me le doy un check. Me sumó. Me doy un check. Me sumó. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo acá, sumame, buscame todo en esta columna lo que digan pagado. Le digo, buscame en esta columna todo lo que digan pagado. Y cuando encuentres un pagado, sumame la columna esta. Yo desmarco, fíjense que yo a medida que voy desmarcando, me va restando. Vamos de nuevo a la fórmula para que la hagan en la computadora. No sé en qué columna ustedes tienen el pagado o no. Te digo, en la columna que dice pagado o no pagado, búscame la palabra pagado. Cuando me encuentres la palabra pagado, súmame el monto que dice al lado. Le tiene que dar 0. Obviamente, carguen acá 3 o 4 valores, o 5 valores. Inventado total, después lo vamos a... ¿Entendieron qué estamos haciendo? Yo necesito que me digan la verdad, no, porque son... A ver, es complicadito por ahí. El hecho es lo que tiene esto, o sea, me automatiza un montón de cosas. Pero para llegar a la automatización necesito configurarlo bien. ¿Qué pasa? Yo acá le estoy diciendo monto impago, o sea, acá lo que dije es monto pago. Acá en la misma fórmula, simplemente lo que yo le voy a decir es sumame lo que digan no pagado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual sumar punto sí. ¿Por qué pongo sumar sí? Porque suma si se cumple una condición.
nada más. Es para no andar sumando, restando, dividiendo, sacando. Lo hace toda la fórmula. Sumar sí. Le digo a la máquina, sumame los que no están pagados. Entonces le digo a la máquina, igual sí. Esta columna, punto y coma, ¿por qué pongo comilla? En las fórmulas nunca, jamás, tiene que haber espacios en blanco. Ustedes cuando hacen una fórmula en el Excel no tienen que poner espacios en blanco. En este caso, yo le estoy diciendo no pagado y tiene que haber un espacio en blanco. Las comillas le está diciendo a la fórmula que es un texto, que sí vale los espacios en blanco, porque si no me va a dar error. Entonces, por eso yo trato, cuando hacemos los checks, yo no me di cuenta en este momento, yo no lo hubiese puesto no pagado, yo le hubiese puesto impago. Es porque para evitar esos quilombos siempre es preferible no poner. ¿Qué tengo que hacer si me encuentro no pagado? Sumame la columna F. Y ustedes me dicen 13.000, porque son 13.000 pesos que no fueron pagos. A medida que voy chequeando, fíjense que se me va restando de los impagos y se me va sumando los pagos. Entonces yo de esta manera, yo puedo saber cuánta plata tengo que juntar y cuánto ya pagué. Entonces, el sumar sí es, sumame en toda la columna esta, buscame, perdón, los no pagados, y cuando encuentres un no pagado, sumame lo que está ahí al lado. Bueno, esta fórmula lo que me hace, me suma una condición. Yo quiero ver cuántos cheques tengo pagados, cuántos cheques tengo no pagados y cuántos cheques tengo emitidos. O sea, el emitido significa completo, cuánto largué en todo el tiempo, estén pagados o no estén pagados. Acá lo que yo tengo que decir a la máquina, tengo que contar, no tengo que sumar ni nada, tengo que contar los cheques pagados. ¿Dónde tengo la columna que me dice pagado o no pagado? Acá. Con la diferencia, la fórmula se llama contar.sí. Me cuenta si cumple una condición. Esta es más fácil que la anterior. Pero paréntesis. ¿Dónde tengo los cheques que están pagados o no pagados? Acá. ¿Bien? Entonces le digo, contame en esta columna, punto y coma, todos los que digan pagado. O pagado, o pago era. ¿Pago era? Sí, no pagamos. Bien. ¿Ves? O sea, no, vamos a ver si es pagado. Ahí está, pagado y entre comillas. Recuerden que atrás del check, está la palabra pagado o no. Fíjense qué pasa. Si yo marco, automáticamente me cuenta el cheque y me lo suma. Yo empiezo a marcar, fíjense que me empieza a contar los cheques y me suma el valor. Entonces yo le digo, en toda la columna C, buscame la palabra pagado. ¿Y acá qué debería hacer? Lo mismo, simplemente le digo, contar, sí, buscame en esta columna, punto y coma. ¿Por qué el punto y coma? El punto y coma para decir a la máquina, esto es una parte, esto es otra parte, esto es otra parte. ¿Qué comilla? Porque es un texto, no pagado. Entonces me dice que yo tengo 6 cheques no pagados,
A medida que van cargando, fíjense que yo voy marcando y desmarcando y solo me va sacando el cálculo. Por último, y ya van a ver que hay un error ahí en esa fórmula, vamos a ver con la última, si ya terminamos. Hay una opción que se llama igual contar. Igual contar, ¿qué me hace? Me cuenta cuántos valores numéricos cargué. Yo digo, ¿cuántos cheques he emitido? Obviamente, lo único que tiene que contar son los que tienen valores. Lo que está en blanco no lo tiene que contar. Fíjense, igual contar. Y listo. El igual contar me cuenta valores numéricos. De toda esta columna, ¿cuántos números cargué? Y acá vamos a ver el error y terminamos. ¿Dónde puede estar el error? A ver si se pueden llegar a dar cuenta. Me di cuenta recién, ¿eh? No es que yo también me di cuenta que estuvo mal orientado. Le dije acá a la máquina que me cuente los no pagados. Pero fíjense que estos no pagados no significa que fueron emitidos. No fueron emitidos. Están impagos, pero no fueron emitidos. Entonces, esta fórmula, como yo lo planteé, acá sí, porque únicamente me cuentan los no pagados. Pero acá no puedo tener 7 no pagados cuando yo emití 5. ¿Me entienden? Entonces, de esta fórmula no está mal, pero está mal planteado para esta planilla. Lo único que tengo que hacer entonces acá, como está mal planteado, yo le digo, igual, si tengo 5 emitidos y tengo 3 pagos, por ende la diferencia son los que están impagos. ¿Qué pasa? Si yo de esta manera acá pongo 15.000, fíjense que me cuenta 6 emitidos, 3 pagos, y a medida que yo voy pagando, va haciendo el cálculo solo. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Muchas veces cuando hacemos una planilla no es 2 más 2 es 4 en algunas cosas. Hay que buscar la manera para que sea correcto el ingreso de datos. Con esta planilla la terminamos ahora, después la seguimos la semana que viene. Bien, que tenemos que ver gráficos y toda esa cuestión. En la página web está la lista de, no sé si se las puse, si no lo voy a poner ahora con el video, está en la lista de fórmulas. Bájensela e imprímansela. ¿Por qué? Porque está el sumar sí, contar sí, bueno, resta, suma, multiplicación, división, no es nada raro. Y hay un par de fórmulas interesantes que vamos a utilizar. Hacemos así y la semana que viene lo sigamos porque la planilla hay que terminarla. Y acá vimos validaciones con datos que están en otra hoja, vimos fórmulas que es sumar sí, contar sí, depende de la necesidad. Bien. Y esta es una planilla que yo no voy a duplicar, porque es una planilla para todo el año, no es que por cada mes voy a hacer un listado de cheques. ¿Por qué? Porque yo hay un cheque que lo emití en febrero, pero vence en marzo. Entonces yo no puedo hacer. Y lo que voy a sacar de esta planilla, otro ejercicio más, que es hacer consulta con base de datos. Cierren nomás y listo. Salgan, cierran y cierran la sesión. Dejo de compartir, finalizo.